Bueno, continuamos entonces con tema. Habíamos visto en el video anterior la estimación de los recursos. Ese es un paso clave para la estimación de la duración de las actividades. Este es el último paso. Con esto ya tenemos un cronograma completo y con la ayuda del proyecto ya tenemos también los costos totales del proyecto. Luego vamos a mirar cómo es que se agrupan los costos, cómo se calculan y cómo Project es capaz de ayudarnos a hacer esa tarea directamente, solamente con hacer este paso o este proceso. Para hacer una buena estimación de recursos necesitamos, por un lado, el registro de riesgos. El registro de riesgos lo sacamos de varias cosas de lo que hemos venido haciendo, pero principalmente cuando hicimos la estimación de recursos tuvimos que haber pensado si el recurso tenía riesgos de calendario. En caso de los riesgos de calendario deben ser colocados en alguna parte para recordarnos, por ejemplo, que un recurso entra en vacaciones, que un recurso va a estar disponible, que un recurso tiene probabilidades de enfermedades, etc. Un recurso es muy usado, muy requerido por X o Y razón. Esos datos son muy importantes para poder ordenar nuestro calendario. Otro punto de interés son los calendarios de los recursos. En ese momento tuvimos que haber identificado qué recursos necesitábamos y cuándo él estaba disponible. Dentro de los activos de los procesos de la organización, es importante disponer de bases de datos con información de duración, métricas de productividad, información comercial, ubicación de los miembros del equipo, que nos ayuda a hacer una adecuada estimación de los recursos necesarios para hacer el proyecto. Con esta información continuamos con las herramientas y técnicas que son útiles en esta fase. Esta fase, digamos, es la que más herramientas tiene. En esta fase utilizamos el juicio de experto que ya hemos analizado en casos anteriores, y el juicio de experto nos permite determinar o entender de manera directa por un experto cuál es la duración de la actividad estimada, qué formas o métodos de estimación podemos utilizar y cómo conciliar diferencias entre los diferentes métodos o resultados que tengamos en esas estimaciones. Por otro lado, tenemos las estimaciones análogas, que son basadas en información de otros proyectos, que nos ayudan a estimar la duración de las actividades o las partes o el proyecto completo. En la estimación análoga, por ejemplo, nos basamos en que hicimos un proyecto anterior que duró 2 meses, pero este proyecto es un poco más grande, entonces va a durar 2 meses y medio o 3. En este caso se utilizan los datos como duración, presupuesto, tamaño, carga, para ayudar a hacer una analogía con un proyecto anterior y facilitar la estimación. Este tipo de estimaciones son muy útiles cuando hay poca información, pero tienen la problemática que es poco preciso, pero bueno, eso lo compensa su facilidad de uso. Las estimaciones paramétricas es un método más rígido, utiliza un algoritmo, una función, un cálculo para hacer la estimación. Es mucho más exacto y se basa en datos estadísticos. Voy a darles un ejemplo de qué pudiera ser un, una estimación paramétrica. Vamos a suponer que un obrero que, que hemos hecho la siguiente estadística. Una maquinaria, tenemos 10 máquinas. Bueno, tenemos N máquinas. La máquina, y esas máquinas trabajan haciendo perforaciones. Perforaciones en vía. Entonces ellas son las responsables de hacer los huecos o los canales en las vías.
Entonces hacemos un recorrido diario, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7. Y anotamos cuántos metros, cuántas horas trabajó, número de horas, número de horas trabajadas y el total de metros recorridos. Total metros recorridos. Entonces, vamos a suponer que nada más son esos 7 días, debemos tener más datos para una mayor precisión. Y el primer día recorrió, duró 5, 6, 8, 5, 6, 7 y 8 horas trabajando. A pesar de que el trabajo que hace es muy similar, no dura lo mismo. Aquí hizo 50 metros, aquí hizo 70, aquí hizo 65, 58, 66, 68, 90. Estos fueron los valores que hizo. Entonces llevamos cada uno de estos valores a una unidad. Vamos a llamar esta unidad metros por hora. Entonces si calculamos cada valor, este sería el primero, hizo 10 metros por hora. Vamos a ver aquí los valores. 10, 11, 8, 11. Y aquí nos saldrían 3 valores. El valor mínimo, que sería igual al mínimo de cualquiera de estos que están aquí, que fue 8.1. El promedio, que sería igual al promedio de estos que están aquí, y el máximo, que sería igual al máximo de estos que están acá. Entonces, en una estimación analógica vamos a utilizar el factor, en este caso yo voy a utilizar el promedio, pero puedo usar cualquiera de los 3 que estoy generando aquí, o los 3 incluso. Más adelante lo vamos a ver en la siguiente herramienta. Y digo, listo, yo necesito hacer una obra, tamaño, una obra que tiene 8 kilómetros, 8000 metros. Entonces la pregunta es cuántas horas voy a demorar. Horas requeridas. Entonces, de acuerdo a esta estimación, voy a multiplicar esto voy a dividir esto, voy a hacer igual a esto, que es el total de horas, dividido en el número, en la cantidad de metros por hora que se recorre. Entonces aquí me dice que se requieren 763 horas de trabajo. De esta manera entonces podemos hacer una estimación paramétrica usando un factor, normalmente proviene de alguna estadística, que nos ayuda a hacer una estimación basada en esa información. Si yo digo son 5000 metros, automáticamente ya yo sé cuántas horas se requieren. Este es un buen mecanismo porque nos facilita y tiene un alto nivel de precisión dado que viene de datos reales. Otro tipo de estimación se conoce como estimación por 3 valores. Este tipo de estimación sí utilizan los 3 que estábamos viendo para generar un tercero. Si nosotros hacemos un análisis de estos datos,
La pregunta es, ¿qué tipo de datos son? Entonces vamos a hacer una gráfica entre estos dos. Entonces le voy a decir aquí, insertar, entre este, vamos a hacer dos, voy a hacer esta primera. Si viene el número y este valor. Entonces si vemos aquí tenemos una gran cantidad de muestras, pero una poca cantidad de muestras. Y este tipo de gráfico, voy a insertar aquí un gráfico, insertar, vamos a abrir aquí que no veo las opciones, aquí, este gráfico de dispersión. Entonces vemos que los datos nos dan de una manera plana, o sea, no nos dan centrados o organizados. Hay diferentes tipos de datos. Uno que son de distribución uniforme, que es un dato como este. Otro que es información de distribución gaussiana, donde tienen la famosa forma de que se mueven alrededor del promedio y están muchos datos cerca del promedio, muchos, y pocos lejos del promedio. ¿Sí? Ese es otro tipo de distribución. Aquí vemos que nuestro promedio está, vamos a hacerlo, aquí lo podemos ver. Este es nuestro promedio, 8.1. Este es el valor mínimo, solamente hay un dato. Dentro del valor máximo hay dos, cercanos al valor máximo. Y 4 están más cercanos a la media. Este es un tipo parecido de distribución gaussiana. Otra forma es que sea triangular, también maneja el mismo principio, pero no es curva, ¿sí? Sino es triangular. Y la otra es que sea uniforme, que se distribuyan en la misma cantidad de datos en uno u otro segmento. Vamos a asumir, eh, vamos a explicar cuáles tipos, cómo se hacen los cálculos. Este método de estimación por 3 puntos también se conoce como método TER. Es técnica de revisión y evaluación de programas. Sin embargo, hoy en día se utiliza más la estimación de 3 puntos, que es como su principal característica. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos tres valores. El valor más probable, que sería el valor promedio. El optimista, que sería en este caso el mínimo. 8 puntos, no, el máximo, que nos daría una estimación optimista. Y el pesimista, que sería 8.1. En este caso sería el que nos daría la estimación más larga en tiempo. Por esos tres valores calculamos los tres tiempos. Entonces vamos a calcular para un ejemplo de esto, para este mismo ejemplo, vamos a calcular el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Y con eso calculamos el tiempo esperado. Este es el que vamos a usar para la estimación. Esto nos daría igual a este valor dividido en el más rápido, o sea, en este. Este valor dividido en el promedio. Y este valor dividido en el mínimo. Ahí tenemos las tres estimaciones. Con estas tres estimaciones calculamos, dependiendo del comportamiento de los datos, vamos a suponer que es un comportamiento gaussiano. Y en ese caso vamos a utilizar o beta, esta fórmula. Entonces TE, vamos a hacer aquí, esta es la estimación beta, sería igual al optimista más el más probable por 4 más el pesimista dividido en 6. Esta estimación sería la que utilizaríamos como estimación más probable o esperada de esta población. O sea,
492 horas. Otra posible estimación sería la triangular. Tiempo esperado con triangular. Se utilizaría una fórmula parecida. Sería este más este dividido en 3. Aquí nos dio un poco más alto, pero es otra forma de hacer la estimación. ¿De qué depende si escoger la una o la otra? Depende única y exclusivamente de la forma en que están distribuidos los datos. Si están distribuidos de forma triangular o si están distribuidos de forma de campana de Gauss. Otras técnicas que nos ayudan a definir las actividades tenemos entonces la tormenta de ideas, que ya la hemos analizado, la técnica Delphi, que utiliza algunos expertos, y la técnica de grupo nominal, que también utiliza expertos. Está orientada a un área de conocimiento, mientras que esta está buscando grupos que estén integrados por personas de muchas áreas que tengan relación con el problema que estamos resolviendo. En este caso, que conozcan la estimación de tiempos asociados al proyecto que estamos realizando. Bueno, aquí vimos un ejemplo de cómo utilizar una estadística para convertir en una métrica que se convierte en un valor. Ese valor nos permite hacer una estimación paramétrica. Y esa estimación paramétrica, si tenemos una estadística con valores máximos y mínimos, la podemos convertir en una estimación por 3 valores. Esa estimación por 3 valores nos permite hallar tiempos máximos, tiempos optimistas, pesimistas y más probables. En caso de tener una distribución beta, utilizamos la fórmula que vemos acá. Tiempo más probable es el tiempo esperado es igual acá, vamos a bajarla a una sola línea, el tiempo esperado es igual al tiempo más probable por 4 veces el tiempo, aquí quedó mal, tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido en 6. O la distribución triangular, que es la suma de las 3 dividido en 3. Este sería el promedio, dependiendo del tipo de distribución que nos estén diciendo. Adicional a este ejercicio, entonces tenemos que hacer lo que se denomina análisis de reserva o análisis de contingencias. Las contingencias, las reservas nos sirven para atender contingencias del proyecto, es decir, para responder adecuadamente a la incertidumbre que cualquier proyecto tiene. En este caso vamos a hacer reservas de tiempo. Estas se estiman basados en los riesgos conocidos, los riesgos que tenemos claros. Sin embargo, no sabemos o podemos tener desconocimiento de algunos riesgos o podemos desconocer el impacto de un riesgo conocido. Entonces tenemos que tener claridad de que hay unos riesgos que son conocidos, que son los que le vamos a hacer una reserva, que se llama reserva específica, en ese caso reserva para tal riesgo. Otra es la reserva de los riesgos desconocidos, entonces esa es una reserva general o una contingencia. Y por último, ese análisis nos va a dar un número de periodos, una cantidad de tiempo sobre la cual debemos trabajar para hacer para tener un colchón suficientemente grande que nos permita responder adecuadamente ante la presencia de ese riesgo que hemos definido. Como salidas, entonces ya aquí vamos a tener por un lado la estimación de las duraciones,
Esa estimación de las duraciones va a tener la cantidad de periodos de tiempo que requiere cada actividad, como aquí se requieren 492 horas. En esto no se incluyen los retrasos, o sea, no se incluyen las reservas que hayamos hecho. Las reservas que se hayan hecho las colocamos aparte. Aquí tampoco, bueno, aquí hablamos de los retrasos de las tareas. Los retrasos de las tareas vía predecesora están asociados a los enlaces, no a la duración. Si se incluyen rangos, entonces aquí podemos ver cómo podemos incluir un rango de variabilidad, y aquí en este caso estoy diciendo 2 semanas, más o menos 2 días, 3 semanas, más o menos con el 15% de probabilidad de que dure más tiempo. Son dos formas de decir que son 3 semanas, pero no con una precisión del 100%. Actualizamos todos los atributos del proyecto, duración, actividades, podemos crear más actividades y podemos tener otra información adicional como niveles de habilidad, disponibilidad y las bases para las estimaciones. Vamos a Project para analizar qué otras cosas debemos tener en cuenta. Podemos tener un recurso presupuestado o confirmado. Vamos a decir aquí en este ejemplo que ya estábamos haciendo ahorita que el recurso 1 es un recurso presupuestado. Aquí tenemos, es un recurso propuesto o es un recurso confirmado. Entonces cuando tengo un recurso que lo he solicitado, pero no me han confirmado que ese va a ser el recurso del proyecto, lo marco como recurso propuesto. Le digo aceptar. Aquí, como ven, no me cambia nada. Simplemente es un dato informativo. O le puedo decir que es un recurso confirmado. Aquí lo cambiaría a confirmado. Adicional a eso, puedo tener recursos genéricos. Le puedo decir que este recurso no es un recurso específico, es un recurso genérico. ¿Como qué? Ingenieros, aquí lo marco. Ingenieros, maestros de obra, albañiles, electricistas, son personas que sé que me voy a necesitar, pero que no sé quiénes son. Son pools de personas que yo puedo utilizar. Cuando es un pool, ahí sí me sale este símbolo, que son son como 3 caritas que están ahí, que significa que es un pool de personas. Presupuesto, normalmente le asignamos creamos un recurso presupuesto para llevar un control presupuestal de alguna tarea resumen. Normalmente se le asigna a tareas resumen tipo proyecto. Disponibilidad hace el análisis de cuántos recursos hay en un intervalo de tiempo. Cuando damos doble clic en la tarea, nos aparece en el recurso, nos aparece esta pestaña que se llama disponibilidad acá abajo. Entonces nosotros podemos decir, aquí dije que habían 2 todo el tiempo, pero yo le puedo cambiar y puedo decir que a partir de hoy hasta que contrate la persona, hasta mayo, voy a tener 1. Pero que a partir de mayo en adelante, de junio en adelante, NOD para significar que de ahí en adelante voy a tener 2 personas. Entonces aquí estoy viendo que mis personas van a variar en el tiempo. Esto es importante porque no tengo todas las personas disponibles durante todo el proyecto. Cuando sea así, esta tablita de disponibilidad de recursos me ayuda a hacer eso. Y también puedo tener calendarios de recursos. Vamos a abrir otros recursos para no meterle más a este. Yo le puedo decir a este recurso, sí, él está disponible todo el tiempo, pero va a tener un calendario especial. Este es tipo costo, este no tiene calendario. Voy a coger este que es tipo trabajo. Pero voy a decir que este recurso sale a vacaciones en junio.
Entonces tiene aquí una sección que es vacaciones. Si se fijan en acá arriba, dice que calendario de recursos para recurso 4, tipo estándar. O sea, este es el calendario específico del recurso 4. Él tiene vacaciones, el resto no. Aceptar y aceptar. Entonces, cualquier trabajo que vaya a hacer 4, el recurso 4, va a tener unas vacaciones en ese periodo de tiempo y no va a poder desarrollar el trabajo que le asignemos durante ese tiempo. Entonces, esa información complementaria nos ayuda a que la duración sea más precisa, que la duración del proyecto sea más precisa. Aquí están las pantallas que les estaba mostrando. Esta se me olvidaba, proyección de costos en el tiempo, igual dando doble clic en la tarea. Si hay un proyecto que cruce de un año o que pensemos que cierto recurso va a aumentar su precio en el tiempo, aquí podemos decir desde qué año, desde qué fecha va a estar una tasa respectiva y hasta qué fecha va a seguir la siguiente. Y podemos hacer aquí para un proyecto largo en el tiempo de varios años, tener asociados los incrementos de valor o de precio de los recursos. Por último, hay una pestaña que es la pestaña notas. Bueno, aquí por último nos faltan dos pestañitas. Vamos a analizar en la pestaña notas de recursos. Debemos colocar el método de estimación. Vamos a hacerlo como está en este ejemplo. Vamos a decir, usando el ejemplo para usar uno distinto, el que teníamos en Excel. Entonces aquí vamos a decir que esta empresa, esta máquina, vamos a suponer que ese recurso es una máquina, tiene en promedio estos datos: 8.1, mínimo 8.1 metros por hora, promedio 10.5 metros por hora y máximo 11,7 metros por hora. De este dato, posteriormente podemos verificar si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron estas especificaciones. Aquí tenemos otra forma de escribirlo. En este caso sería una actividad de un diseñador. El diseñador tiene la capacidad de producir entre 15 y 25 diseños por mes. ¿Sí? Esa sería como la métrica del diseñador, y dependiendo de la cantidad de diseños que haya que hacer, se puede calcular cuánto demoraría esa persona. Por último, podemos tener la habilidad del recurso. Entonces, para esto tocaría crear un campo personalizado. Lo voy a hacer en el recurso, en este último recurso que estoy trabajando, en el recurso 4. Normalmente la habilidad depende de los recursos tipo máquina, tipo trabajo. Entonces voy a decirle aquí ya tengo un texto 1 que ya lo utilicé. Voy a crear uno nuevo, un nuevo campo personalizado para crear la habilidad del recurso, pero no lo puedo hacer aquí no me deja introducirlo. Lo debo hacer en la pestaña. Lo voy a colocar por acá, después de tipo y antes de material, insertar texto 10. Clic derecho, configuración de campo, le doy el nombre. Entonces esto se va a llamar habilidad del recurso. Le doy a aceptar, le doy clic derecho, campo personalizado, y creo las descripciones. Entonces lo voy a llamar Junior si el recurso tiene entre 1 a 2 años. Lo voy a llamar profesional o senior si tiene de 2 a 4 años. Y experto de 5
de 4 más. Cerrar, aceptar, y aquí puedo decir que este es junior, que este es senior, que este es experto. Tendría yo que tener cuidado de no colocarle esos atributos a los recursos tipo costos y material, porque él no genera ahí ningún tipo de restricción. Yo le pudiera colocar, pero no tendría sentido. Si nos vamos a la hoja de recursos, voy a irme acá, le doy doble clic, y aquí en la columna de campos personalizados vemos que tenemos la columna de texto y la columna de texto 10, ¿sí? Y el significado de lo que le hemos registrado. Bueno, ya este trabajo lo hemos hecho, cómo asignar los recursos, cómo asignar la cantidad. Cuando hacemos el análisis de la estimación o de la duración, debemos utilizar la estimación que hemos hecho del recurso. Aquí le dijimos a este recurso, listo, este recurso tiene mínimo 8, máximo 10, promedio 10.5, entonces debemos registrar no en el diagrama de recursos ya, sino en la hoja, en el diagrama de Gantt para la tarea, para un recurso particular, cuál es la estimación paramétrica que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, estoy diciéndole que para el cálculo de la duración estoy utilizando la opción, el método de PER, donde tengo un tiempo optimista, un tiempo más probable, un tiempo pesimista, y hago una estimación de 3 puntos con distribución gaussiana. Entonces aquí tengo 18, 4 por 2.25 y 3. Eso me da, dividido en 6, dividido en este valor, eso es lo que me da la duración. Entonces aquí en las notas de las tareas, o sea, al darle doble clic acá, y en notas, se coloca el registro de la estimación, ¿sí? ¿Cómo se coloca? Se escribe textualmente, que fue lo que hice para estimar esa duración. Ese es el método adecuado para verificar que la estimación que estemos haciendo es la correcta. También podemos colocar como columnas adicionales valores como duración máxima o duración mínima. Esos valores no van a utilizarse para nada en el diagrama de Gantt, pero nos pueden servir de referencia. Hacemos lo mismo que ya hemos hecho varias veces, agregamos una columna, texto, aquí vamos a colocar una columna duración, en este caso voy a colocar esta duración 1, la voy a renombrar, voy a decirle que esto es insertar columna, campos personalizados, le voy a cambiar el nombre, voy a decirle que esto es duración máxima, es el tipo duración, y aquí ya me queda para registrar entonces cuánto dura. Si aquí dura un día y esta es la máxima, digamos que dura 2 días. ¿Sí? Si esta dura un día y esta es la máxima, digamos que dura 3 días. Así podemos agregar duración mínima, duración máxima o cualquier tipo de duración. Es más, si yo coloco las 3, pudiera hacer una fórmula para calcular duración máxima, esta la podría hacer mi duración promedio, duración máxima, duración mínima y la duración estimada utilizando alguna de las fórmulas. Bueno, van a continuar con el ejercicio. En este caso van a registrar a cada una de las duraciones del proyecto. Ya tienen toda la información de recursos registrada, ya tienen la información de tareas, todo lo que hemos hecho. Nos falta hacer la estimación de cuánto va a durar cada tarea.
Entonces, para hacer la estimación van a utilizar este índice de productividad y lo van a cruzar con el, con el indicador de calidad que teníamos en el ejercicio 2, que estaba en la página 90, en la página 10. Por ejemplo, voy a hacerles un caso. Aquí nos dice que el planteamiento tiene entre 15 y 20 páginas. Entonces vamos a escribir aquí planteamiento. Mínimo 15 páginas. Y máximo 20. O sea que si hablamos de un promedio, estaríamos igual a esto más esto dividido en 2. 17 páginas y media. Entonces, si estamos hablando, voy a ir a la otra diapositiva donde estaba ahorita. Si estamos hablando de que la productividad, este es el esfuerzo, y esta es la productividad. Digamos que un investigador promedio escribe de una a dos hojas por semana en lo que es el planteamiento, porque hay que buscar muchas cosas, no avanza uno mucho escribiendo porque hay que definir muchas cosas durante ese tiempo. Entonces, estamos hablando de una que sería el tiempo más largo sería 1 acá, el tiempo más corto sería 2 acá, y el promedio entonces sería 1.5. Entonces aquí tenemos las duraciones. Duración sería igual a estas 15 hojas dividido en esta productividad. Esto estaría en semanas. ¿Cuál sería en la definición del problema? De 7.5 a 20 semanas. Esa sería la estimación del problema. Este es el tiempo promedio, 10 semanas en diferir el problema. Lo máximo serían 20, lo mínimo 7 semanas y media. Vamos a hacerle el cálculo de los 3 puntos. Entonces, si voy a hacer una estimación por 3 puntos, el TE sería igual a ¿cuánto? TE sería igual a este valor más este valor por 4, asumiendo Gauss, asumiendo distribución beta, más este dividido en 6. Eso nos daría 4 dividido en 6. Eso nos daría 12 semanas el tiempo esperado. Este sería el tiempo que registraríamos, ¿sí? Así debemos hacerlo para cada una de las actividades que tenemos acá, ¿sí? Aquí revisen por qué hay dos, revisen las tareas para hacer una lógica adecuada de por qué hay dos referencias de productividad. Con esa información van a elaborar la lista de actividades que ya hicimos que ya tenemos. Esta lista de actividades la deben sacar de Project. Aquí hay en un informe. Entonces aquí tenemos informes podemos crear un informe de tareas, más informes asociados, un nuevo informe en tabla, seleccionar. Entonces vamos a colocar aquí el informe de lista de actividades. Lista de actividades. Y podemos colocar aquí lo que queramos, fecha de inicio, fecha de fin. Lo normal es tener en las actividades tener el inicio, el fin, la duración, el trabajo y el costo.
Pero como ahorita estamos hablando de, de trabajo, entonces vamos a hacer la lista de actividades de la siguiente manera. Nombre, comienzo, fin. Todavía no estamos hablando de porcentaje completo, lo voy a quitar. Sería para un informe más adelante. Y agregaríamos la columna trabajo. Duración, busquemos duración. Acá debe estar. Duración. Y la columna trabajo requerido. La ordenamos. Primero duración, segundo trabajo, o mejor, comienzo, fin, duración y trabajo. Cambiamos el tamaño de letra. Y aquí le decimos que nos muestre todas las subtareas para que nos las muestre todas. Ahí tendríamos nuestro primer diagrama, nuestro primer reporte. El otro es calcular la duración paramétrica, la que hicimos, así como les estaba explicando, calcula la duración optimista pesimista, como les estuve explicando, y las métricas de estimación deben quedar registradas en cada tarea. Entonces aquí, si esta fue mi métrica de estimación, entonces yo simplemente me voy a Project, digo que esta es la estimación que estoy haciendo para esto, y le digo en notas que esta es la métrica de estimación, y aquí debo colocar 12.36 semanas. Bueno, acá debo colocar 12.36 semanas, ¿no? No días. Aquí nos quedó entonces que la tarea 1 dura 12.36 semanas de acuerdo a la métrica que colocamos acá en la nota. Cada tarea debe quedar con su nota con la información de la causa de ese valor. De esa manera asignamos todas las tareas y ya nos queda nuestro trabajo organizado, nuestro trabajo en el tiempo organizado. De ahí tenemos algunas herramientas para desarrollar el cronograma, que es la siguiente actividad que debemos hacer. Esa actividad la vamos a ver en el siguiente video.